Bienvenidos al episodio 2 de la serie de Neptuno. Si aún no viste el primero, te invito a hacerlo porque aquí abrimos el mapa base. Hablamos de arquetipo y psicología de Neptuno, hablamos de la casa 12 como laboratorio del alma, de tránsitos, de progresiones, de vulnerabilidad psíquica, de pistas de genética y epigenética y del arte pisciano. Para entender, al final, por qué sientes tanto y convertir ese desborde en sentido. Todo esto te va a dar raíz, te va a dar suelo para lo de hoy. ¿De qué va este capítulo y qué te vas a llevar? Vamos a hablar de sueños, de portales oníricos, cómo escuchar tus sueños como brújula. Vamos a hablar de proyección colectiva, cómo evitar quedarte atrapado en gurús, en grupos o amores tipo ídolo. Vamos a hablar también de la paradoja neptuniana, evasión versus redención, de estados no ordinarios de conciencia, música, naturaleza, creación, silencio, que son puertas que abren unidad sin perder anclaje. Y por último vamos a hablar del amor matriciano, pasando del eros al agape, cómo amar sin disolverte, y al final te dejaré un ritual de límites para sostener ternura y claridad en vínculos intensos. Quédate hasta el final y, como has visto en la descripción, te regalo un kit que he denominado Neptuno 7 días con plantillas de sueños, el test de espejos, un semáforo antifuga y el ritual de límites para aplicar todo desde hoy. Suscríbete y activa la campana. Cada capítulo se apoya en el anterior. Empezamos. Vamos a hablar de Neptuno y el sueño, que son portales oníricos y mutaciones simbólicas. El mundo de los sueños es el reino natural de Neptuno. Durante el sueño, las fronteras del yo consciente se disuelven y el inconsciente se manifiesta en imágenes, sensaciones y narrativas que escapan la lógica diurna. Jung describía los sueños como mensajes cifrados del alma, cartas enviadas desde el océano profundo del inconsciente. Neptuno es, por tanto, en mi opinión, el guardián de ese océano. Mientras dormimos, experimentamos una pequeña muerte diaria. El yo racional se apaga y emerge la identidad líquida, mutable, capaz de transformar en mil formas. Para muchos místicos y sabios antiguos, el sueño era un estado intermedio, un entrenamiento para la disolución final y el regreso a la unidad. Liz Green apunta a que los sueños no son meras repeticiones de la vida cotidiana, sino puertas de acceso a dimensiones arquetípicas donde podemos confrontar, reconciliar y curar fragmentos que son olvidados en nuestra psique. En el plano neptuniano, cada sueño puede ser visto como un tránsito iniciático, una pequeña inmersión simbólica que habita detrás de nuestras máscaras sociales. Sasportas sostiene que el lenguaje de los sueños es el lenguaje de Neptuno, porque es ambiguo, porque es poético, porque está al final, si os fijáis, los sueños están llenos de paradojas y de símbolos vivos. No puede ser reducido a interpretaciones literales. Más bien exige entrega, intuición y una apertura radical a la poesía de la metáfora. Os voy a hablar ahora de un ejemplo vivencial, el caso de Tomás, el ejecutivo que soñó con el fondo del mar. Tomás tenía en ese momento 45 años, una carrera brillante, un sueldo envidiable y una angustia muda que lo acompaña cada noche al cerrar los ojos. Hace semanas que sueña lo mismo, está en el fondo del mar, rodeado de oscuridad, sin poder encontrar la salida. Al principio lucha, se agita, siente que se ahoga, pero un día, en medio del sueño, ocurre algo distinto, y es que deja de resistirse, y al rendirse, algo cambia. En lugar de hundirse más, siente una paz inesperada, una fuerza inmensa lo envuelve. No hay palabras en ese momento, solo un pulso luminoso. No es miedo, es hogar. Al despertar, Tomás ya no se ve como el mismo. El despacho, las reuniones, los objetivos,
todo empieza a parecerle un poco ajeno. ¿Quién ha vivido toda esa vida, todo ese tiempo? Se pregunta. ¿Y por qué siente que lo importante no está afuera, sino en ese fondo silencioso al que nunca quiso mirar? Este sueño no fue una fantasía, era una llamada del alma, una revelación neptuniana. Neptuno no grita, Neptuno al final susurra desde dentro, y cuando dejamos de luchar contra su marea, descubrimos que el naufragio es en realidad también un renacer. Tomás entendió que no estaba perdiendo su vida, estaba despidiéndose del personaje que le había sostenido. Lo que parecía vacío al final era solo espacio para un Tomás más verdadero. Vamos a hablar de otro ejemplo, que es el ejemplo de Clara, que es una artista plástica de 28 años, que sueña cada tanto, que camina por un bosque cubierto de neblina, persiguiendo una figura femenina luminosa. Cada vez que intenta alcanzarla, la figura desaparece y Clara se siente sola y perdida. Durante años, interpreta este sueño como un simple reflejo de su propia inseguridad. En una terapia basada en sueños, Clara descubre que esa figura representa su musa interna, la parte creativa y divina de sí misma que había estado negando mientras se esforzaba por encajar en el mercado más comercial del arte. Cuando decide empezar a pintar solo lo que verdaderamente le conmueve, sin buscar aprobación externa, la figura en sus sueños deja de huir y finalmente la abraza. Clara experimenta así la integración de su yo auténtico, una verdadera epifanía neptuniana nacida en el océano onírico. Entonces, como hemos podido ver en estos ejemplos de casos reales, casos vivenciales, los sueños también pueden ser vistos como un entrenamiento para la disolución final del ego. Al dormir, la identidad se deshace temporalmente y nos vemos obligados a soltar el control. Este proceso enseña en microdosis lo que Neptuno exige en sus grandes tránsitos. Es fe, es entrega, es renuncia. Quienes practican sueños lúcidos describen experiencias de unión mística, fusiones con animales, transformaciones en luz o agua. Estas vivencias reflejan la fluidez radical que Neptuno propone como arquetipo. La vida como una danza que es líquida de formas y también de significados, siempre cambiante. El mundo onírico no es un espacio por tanto marginal, sino un laboratorio espiritual. Es el campo donde Neptuno actúa cada noche, invitándonos de alguna forma a morir y renacer en cada ciclo del sueño. Los sueños nos enseñan a entregarnos a lo desconocido, a abrazar lo incontrolable y a confiar en que más allá de la forma existe una dimensión invisible que sostiene toda la existencia. En última instancia, cada sueño puede ser visto como una pequeña ola que rompe la orilla de la conciencia, recordándonos que la realidad misma es solo otro sueño más profundo esperando ser despertado. Vamos a hablar ahora de Neptuno como espejo místico, la proyección colectiva. Neptuno no solo actúa como un disolvente interno, su función primordial también es reflejar a nivel colectivo las aspiraciones más profundas y las fantasías que son compartidas por toda la humanidad. Neptuno funciona como un gran espejo cósmico donde se proyectan las utopías, las heridas colectivas y los miedos que no queremos reconocer en nosotros mismos. Cuando una sociedad idealiza a un líder espiritual carismático, está buscando fusionarse en un sueño colectivo, proyectando la fantasía de salvación en alguien externo. Lo mismo ocurre con artistas, figuras políticas y gurús de redes. Neptuno ofrece la ilusión de ser uno con el grupo, diluyendo la responsabilidad individual y generando un sentimiento de pertenencia embriagador. Voy a explicar ahora dos ejemplos reales basados en la información que os acabo de dar. El primero es el caso de Laura, que es una diseñadora gráfica de 24 años, que siente un vacío profundo y no sabe muy bien por qué. Un día empieza a seguir a un gurú de redes
que promete soluciones rápidas para todo: espiritualidad, éxito, no sé, dinero, amor. Laura siente que por fin ha encontrado una familia de almas y dedica su tiempo y dinero a cursos y retiros. Durante meses experimenta una sensación de éxtasis y pertenencia, pero poco a poco se da cuenta que ha perdido su identidad y depende emocionalmente de la validación del grupo. En realidad, Laura proyectó su deseo de trascendencia y su necesidad de conexión espiritual en el líder, en lugar de hacer el viaje más interno. Este fenómeno es profundamente neptuniano: la ilusión colectiva como vía para evitar mirar la propia disolución interna. Voy a explicar ahora el caso de Berto, el astrólogo que todos creían conocer. Imagina a Berto: tiene el Sol en casa 12 y es ascendente en Piscis. No necesita levantar la voz ni hacer grandes discursos. Basta que entre en una habitación y el ambiente cambia. Su energía es suave, envolvente, difícil de definir. La gente no sabe por qué, pero se sienten vistos, comprendidos, a salvo. Unos lo ven como un guía espiritual, otros como un visionario, algunos lo sienten como una especie de alma gemela o de maestro silencioso, pero en realidad nadie ve a Berto. Todos se ven reflejados en él. Eso es Neptuno, eso es Piscis. No es fama, no es estrategia, es resonancia arquetípica. Berto es un espejo vivo. Su presencia no impone, absorbe y refleja. Su fuerza no está en mostrar quién es, sino en permitir que los demás sientan quiénes podrían ser. Este poder lo convierte en un puente con lo colectivo. Sin darse cuenta, sostiene las emociones, anhelos y heridas de cientos o de miles de personas. Y eso puede ser mágico o peligroso, porque si Berto no cultiva un enraizamiento, unas raíces profundas, no toca un poco la tierra, puede confundir lo que los demás proyectan con su verdadera identidad. Puede perderse en la niebla de los otros, diluirse en su propio mito, ser el sanador, el sabio, el rebelde, sin ser ninguno. Pero si hace el trabajo interior, si se enraiza, si recuerda su centro, entonces su don se puede transformar o se puede, digamos, equilibrar. Ya no será un salvador inconsciente, será un espejo consciente. No dirá sígueme, sino mírate, lo que ves en mí también vive en ti. Vamos a hablar de la paradoja neptuniana, evasión y redención. Neptuno encarna una paradoja esencial: la misma energía que puede llevarnos a la experiencia más sublime de comunión con el todo, también puede arrastrarnos a los abismos más oscuros de la evasión y la autodestrucción. En el corazón de Neptuno habita una tensión permanente entre la sed de trascendencia y la tentación de desaparecer. Liz Green lo describe como el planeta que pide rendirse sin desaparecer. Exige la entrega, pero no la fuga, la fusión, pero no la anulación. Neptuno enseña que la verdadera disolución no es evasión de la realidad, sino la expansión consciente de las fronteras del yo para incluir lo divino, el misterio y lo colectivo. Sasporta sostiene que las personas que no encuentran un cauce espiritual o creativo para canalizar la energía neptuniana suelen derivar hacia la adicción, la fantasía compulsiva o las relaciones simbióticas destructivas. Cuando el alma no haya un espacio sagrado donde entregarse, busca cualquier lugar: una botella, una droga o una relación tóxica, para perder ese peso insoportable que es la propia identidad. Entonces, cuando Neptuno se expresa en su polo sombrío, aparece la evasión. Aquí la disolución no es una expansión consciente, sino un escape. Quien vive desde este polo se refugiará en drogas, en alcohol, en excesos sensoriales o en fantasías románticas imposibles. El mundo real se convierte en un lugar insoportable y la única salida parece ser anestesiar con drogas, con alcohol, la conciencia. Vamos a poner un ejemplo: es el ejemplo de Claudia y el vino nocturno.
Claudia siempre fue de emociones hondas, escritora desde que recuerda, acostumbrada a traducir lo invisible, lo sutil, en palabras, pero tras una ruptura inesperada, algo en su interior se quebró. No podía escribir, no podía llorar, solo ese vacío seco que lo cubría todo. Una noche abrió una botella de vino, no por placer, sino por necesidad de pausa, de desconexión, y pensaba, cuando bebo, dejo de existir. Y durante un tiempo, esa ausencia fue lo más parecido a un consuelo que encontró. El problema fue que empezó a necesitarlo. Cada noche una copa más, no por celebración, sino para silenciar el ruido interno. No era euforia, era desesperación. Entonces, lo que al principio parecía una tregua emocional terminó apagando su impulso creativo, se alejaba de sus amigos, dejaba mensajes sin responder, no quería, en definitiva, hablar con nadie, ni siquiera consigo misma. Aquí Neptuno ya no inspira, disuelve, no en lo espiritual, sino en lo emocionalmente evasivo. En lugar de integrar el dolor, Claudia lo esquiva. En lugar de transformarlo, como haría Plutón, se adormece. Su escritura, antes viva, quedó en pausa. Las palabras dejaron de fluir. El deseo de comprender fue reemplazado por una rutina anestesiada. Pero justo en el punto más bajo algo cambió. En medio del entumecimiento apareció una incomodidad distinta. No era tristeza, era una intuición, un murmullo. La certeza de que ese modo de sobrevivir no era vivir. Neptuno no siempre se muestra como inspiración. A veces lo hace como una advertencia. No huyas de ti. Y si escuchamos realmente con el corazón abierto, su sombra puede convertirse en el umbral. Claudia entonces no eliminó de golpe, pero decidió regresar, volver a sentir, volver a escribir, volver poco a poco a ocupar el lugar que la herida le había arrebatado. En este caso, yo veo como la redención es la vía de entrega consciente. Cuando Neptuno se vive en su expresión luminosa, se convierte en un llamado a disolver el ego, pero para conectar con una verdad superior. La persona aprende a rendirse a lo desconocido sin huir de la vida. La rendición neptuniana implica, pues, aceptar el misterio, aceptar la incertidumbre y abrazar la vulnerabilidad como puente hacia un amor más, digamos, universal. Esta vía, pues, requiere de valentía, requiere de coraje, requiere de humildad. No se trata de desaparecer, sino de expandirse de alguna forma más allá de los límites más rígidos. Es la paradoja alquímica. Es como renacer en un yo más amplio y también compasivo, y no solo con los demás, sino con uno mismo. En relación a esto que he explicado, voy a un poco comentar el caso de Teresa, que es una psicóloga de 39 años, que entra en crisis tras la muerte de su madre. Todo lo que antes le daba sentido un poco a su vida, como la profesión, sus vínculos, las rutinas, empiezan a parecerle un poco hueco. Pero en lugar de llenar ese vacío con distracciones, con drogas, como podía ser, o con alcohol, elige sentarse con él, mirarlo de frente. Inicia una práctica de meditación cada mañana. No busca calmar la mente, ni pretende escapar del dolor. Solo cierra los ojos y se permite estar. Se permite, pues, sentir. A veces se imagina que se funde con algo más amplio que ella. No tiene forma ni nombre, pero le contiene. Al principio se asusta porque teme desaparecer, pero poco a poco deja de luchar contra el silencio y entonces siente que algo cambia, porque más que disolverse, se siente expandida. Teresa comienza a vivir desde otro lugar, no ha borrado su tristeza, pero ha dejado de tener miedo a estar triste. Empieza a escribir cartas que llevaba años evitando. Escucha a sus pacientes con una presencia más tierna, más sensible, más suave, más humana. Y vuelve a sentir algo que creía perdido, era la ternura por la vida. Esta vez Neptuno no la arrastra, la sostiene, porque la disolución no siempre es fuga. A veces también es un poco, digamos, un matiz más plutoniano, más de transformación.
Teresa no ha escapado de la realidad, ha aprendido a entregarse sin perderse, a no huir del dolor, sino a dejar que lo sagrado de ese dolor, que el dolor siempre es muy sagrado, la verdad, lo atraviese. Voy a hablar de otro ejemplo, el de Alejandro, que es un informático que negaba lo espiritual como buen neptuniano inverso. Mientras vivía lo espiritual cada noche, Alejandro es un ingeniero informático de 47 años. Se define como racional, escéptico y profundamente ateo. Para él todo tiene una explicación lógica. Habla de meditación como si fuera superstición moderna, se burla de la astrología y detesta cualquier palabra que suene a trascendencia. Pero cada noche, pues algo curioso le sucede. Pasa horas frente al monitor, inmerso en líneas de códigos, sin música, sin distracciones. No lo hace por trabajo, lo hace por necesidad. Y cuando programa, él desaparece. No hay Alejandro, no hay tiempo, no hay esfuerzo. Solo patrones, estructuras elegantes, ceros y unos. Una especie de simetría silenciosa que lo absorbe por completo. Él dice que cuando está programando deja de existir como persona. Es raro, pero es lo que dice, es raro, pero es cuando más vivo me siento. Aunque no lo digas en voz alta, vive en un estado alterado de conciencia sin llamarlo así. Lo que Alejandro no sabe o no quiere ver es que está teniendo una experiencia profundamente neptuniana. No necesita incienso ni mantras. Su templo es el código. Su vía de disolución es la lógica. Y en ese trance que es técnico, su alma encuentra algo que su mente no puede nombrar. Neptuno no siempre se presenta en forma de arte, de meditación o de plegaria. A veces se cuela por la puerta de atrás, en la contemplación obsesiva, en la belleza secreta de un sistema, en la entrega total a algo que trasciende el propio ego. Alejandro reniega del espíritu, pero practica una devoción silenciosa todas las noches. Una devoción que no tiene nombre, pero tiene forma. Porque el alma no necesita creer, solo necesita un lugar donde pueda olvidarse de sí misma y recordar lo esencial. Entonces Neptuno nos ofrece dos caminos, el océano como tumba o el océano como matriz. La evasión promete alivio inmediato, pero deja un vacío cada vez más grande. La redención consciente, en cambio, duele al principio porque implica renunciar al control, pero abre la puerta a una nueva forma de vivir más conectada, más compasiva, más tierna, más auténtica. El gran secreto neptuniano es que la verdadera disolución no destruye, sino que libera, no nos hace menos, nos hace más, nos devuelve a la fuente, no para perdernos, sino para recordar que siempre fuimos el mar disfrazado de ola. Vamos a hablar ahora de Neptuno y el amor, del Eros al Agape. Neptuno no solo actúa en la espiritualidad o en el arte, también se manifiesta con enorme fuerza en el campo del amor. A través de Neptuno el amor se convierte en algo inmenso, incluyente, sin bordes. Mientras Venus habla de atracción, de deseo y placer personal, el Eros, Neptuno aspira a una forma de amor transpersonal, cósmico, compasivo, que es el Agape. Green describe que bajo la influencia neptuniana buscamos el amor como vía de disolución, queremos unirnos a otro para dejar de sentirnos separados, para fundirnos en una totalidad que intuimos, pero no sabemos nombrar. El gran peligro de este impulso es confundir la fusión espiritual con la dependencia emocional. Cuando no se vive con conciencia, Neptuno puede arrastrarnos a relaciones simbióticas donde el yo desaparece, se anula y se sacrifica en nombre de un amor absoluto que en realidad se convierte en una trampa. Eugenio Caruti señala que el tránsito neptuniano en el amor nos exige aprender la entrega sin autoabandono, la compasión sin anulación. El desafío es amar sin poseer, fundirse sin perderse. El Eros neptuniano busca la fusión inmediata, el arrebato romántico que promete disolver todas las heridas en un abrazo. Es el enamoramiento que idealiza al otro, que lo convierte en un salvador, en un ángel encarnado.
Tenemos el ejemplo de Sofía y el amor platónico. Sofía tiene 40 años, es fotógrafa, de esas que miran a los ojos con la misma atención con la que encuadran la luz. Conoció a un músico en un festival. Fue una conversación larga, una risa compartida, un beso que le hizo temblar las manos. No hubo promesas, pero ella sintió algo. No como quien imagina, sino como quien reconoce. Como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. A la mañana siguiente todo era más brillante, la ciudad, su cuarto, incluso el silencio. Pensó, quizás esta vez es distinto, y empezó a imaginarlo sin querer. Cómo sería vivir con él, despertarse con guitarra y café, recorrer ciudades, compartir miradas de complicidad en mitad del caos. No era una fantasía forzada, era una certeza tibia, algo que se cuela a la piel sin pedir permiso. Durante muchos días, cada mensaje suyo le aceleraba el corazón, cada hora sin respuesta era una especie de exilio. Intentaba mantenerse tranquila, pero todo giraba alrededor de él. Estará pensando en mí, tendrá miedo, habrá sentido lo mismo, hasta que llegó la respuesta, simple, inofensiva y definitiva. Para él fue una noche bonita, y ya. Sofía sintió el golpe sin drama, solo el frío, porque no fue solo una decisión amorosa, fue mirar de frente todo lo que había proyectado, entender que ese vínculo había nacido dentro de ella y que el otro no lo habitaba. No fue un engaño, no fue un error, fue una experiencia real, pero unívoca. Y ahí, entre el duelo y la lucidez, entendió algo profundo. A veces no nos enamoramos de una persona, sino del espacio que esa persona abre dentro de nosotros, del deseo de ser vistos, de la posibilidad de pertenecer. Sofía no se arrepintió porque lo que vivió, lo vivió como algo suyo, honesto, hermoso, incluso en su brevedad. Pero aprendió, con ternura, no con cinismo, a no confundir la intensidad con la reciprocidad. Y aunque dolió, volvió a mirar la vida con más verdad, más suave, más tierna, más despierta, porque incluso los amores imaginarios nos enseñan algo que necesitamos recordar. El ágape, en cambio, es un amor universal, libre de exigencias personales. Ama por el simple hecho de amar, sin esperar posesión ni reciprocidad. Es el amor que surge cuando el corazón se convierte en océano y puede abrazar todas las formas de vida. Tenemos el ejemplo de Lucas y el arte de cuidar cuando ya no hay nada que hacer. Lucas es enfermero en una unidad de cuidados paliativos. Su trabajo no consiste en curar, tampoco en prometer nada, solo en estar, en mirar los ojos, en quedarse cuando todos los demás ya se fueron. Cada paciente que acompaña es una historia que se apaga, una anciana que le confiesa que le daba miedo morir sola que morir, un hombre que susurra que no sabe si sus hijos le perdonarán, una mujer que le pide con los ojos cerrados que cuando llegue el momento le diga al oído que su perro la está esperando. Lucas no juzga, no responde con frases hechas, solo escucha, a veces canta o acaricia una mano que tiembla, o simplemente respira al lado de alguien que ya no puede hablar. Sabe que todo lo que da se va a ir, que no habrá un gracias ni una promesa de volver, pero le da igual, como si cada despedida fuera la única. Como si lo más importante de la vida ocurriera justo ahí, cuando ya no queda nada más que hacer, excepto amar. Algunas noches al llegar a casa llora, sin ruido, no por debilidad, sino porque su corazón pues no tiene paredes y en vez de endurecerse se agranda. Aprende algo que no enseña en ninguna universidad, que amar no es salvar, ni ser salvado, es estar sin pedir, sin imponer, sin esperar nada a cambio. Lucas no es un héroe, ni un místico, pero hay algo en su forma de mirar, de tocar, de quedarse, de permanecer, que convierte la ternura en un acto radical. Lo que ofrece no es un gesto, es una forma de ser.